Desde que se celebró la primera Copa del Mundo en 1930, más de 80 selecciones han tenido el honor de disputar al menos una edición del torneo más importante del planeta. Pero entre esas historias de gloria y pasión, hay algunas que destacan por su rareza, los equipos que solo participaron una vez. Una aparición fugaz, un sueño breve que dejó huella en la historia del fútbol. Este es un viaje a través del tiempo para recordar a esas selecciones que lograron llegar al escenario más grande del deporte, aunque fuera solo por un instante. En 1934, Egipto se convirtió en la primera selección africana en disputar un mundial. Fue un acontecimiento histórico, aunque su paso por el torneo fue efímero. En aquella edición, el formato era de eliminación directa desde el inicio, y Egipto se enfrentó a Hungría en la primera ronda. Cayeron 4-2, pero abrieron la puerta para que el continente africano soñara con más. Tuvieron que pasar décadas para que otra selección africana regresara al mundial, pero Egipto ya había marcado el camino. También en los albores del torneo, en 1938 la selección de las Indias Orientales Neerlandesas, lo que hoy conocemos como Indonesia, se convirtió en el primer equipo asiático en clasificar. Su participación fue breve y complicada. Debutaron contra Hungría y perdieron 6-0, quedando eliminados en su primer encuentro. Sin embargo, su presencia fue un símbolo de un fútbol que se expandía más allá de Europa y América. Nunca volvieron a participar, pero su nombre quedó grabado como pioneros del fútbol asiático. Pasaron los años y nuevos países se sumaron al sueño mundialista. En 1958 Gales tuvo su primera y única participación hasta hace poco. A pesar de su inexperiencia, el conjunto galés protagonizó una historia admirable. Superaron la fase de grupos y alcanzaron los cuartos de final, donde se enfrentaron a Brasil. En ese partido, un joven de 17 años llamado Pelé marcó su primer gol en un mundial y eliminó a los galeses. Aunque cayeron, Gales dejó una gran impresión. Durante más de 60 años, su pueblo esperó otro mundial hasta que finalmente regresaron en 2022 cerrando una ausencia que se había vuelto legendaria. En 1974, Zaire, actual República Democrática del Congo, se convirtió en el primer país del África subsahariana en llegar al mundial. Fue un logro monumental, pero también una experiencia amarga. El equipo sufrió duras derrotas, incluyendo un 9-0 ante Yugoslavia. A pesar de ello, el coraje de aquellos jugadores en medio de una situación política compleja fue admirable. Muchos no sabían que su participación estaba marcada por el miedo y la presión del régimen de Mobutu Sese Seko. Su paso fue corto, pero histórico. 4 años más tarde, en 1982 Irán hizo su debut mundialista. Su única victoria moral fue un empate ante Escocia, un resultado celebrado como un triunfo nacional. Aquel partido marcó el inicio de una relación compleja entre Irán y el fútbol mundial, con participaciones esporádicas después. Pero en ese primer torneo, los iraníes mostraron su orgullo y su determinación en un escenario desconocido. En 1982 debutó Nueva Zelanda, una nación donde el rugby siempre había sido el rey. Clasificarse al mundial fue una hazaña. El equipo viajó miles de kilómetros, cruzó océanos y disputó una de las eliminatorias más largas de la historia. Aunque no ganaron ningún partido, jugaron con una pasión que conquistó a los aficionados neutrales. Su regreso se dio recién en 2010, cuando lograron algo increíble, terminar invictos, con 3 empates. Aquella primera experiencia de 1982 fue el primer paso hacia su identidad futbolística. En 1990, los Emiratos Árabes Unidos vivieron su propio sueño mundialista. Fue un proyecto impulsado por una generación dorada de jugadores y el apoyo de su federación. En Italia, enfrentaron rivales poderosos y cayeron en todos sus partidos, pero para ellos el solo hecho de estar allí fue una victoria. A su regreso, fueron recibidos como héroes. Nunca más han logrado clasificarse, pero su participación dejó una marca en la historia de Asia. Estados Unidos 1994 trajo consigo una de las historias más entrañables del torneo, la de Grecia. Los helenos, inspirados por su creciente éxito en el fútbol europeo, llegaron a su primer mundial con ilusión, pero fueron superados por completo. No anotaron un solo gol y encajaron 10. Sin embargo, esa experiencia fue la semilla que años más tarde florecería en la Eurocopa 2004, cuando Grecia se coronó campeona contra todo pronóstico. En 2006, Togo logró lo impensado, clasificar al Mundial de Alemania. Era una selección modesta, sin grandes estrellas, pero con una pasión desbordante.
Su participación estuvo marcada por conflictos internos y tensiones económicas, pero los togoleses no olvidan el orgullo que sintieron al ver su bandera ondear en el torneo más importante del mundo. Fue su primera y única aparición hasta ahora. En esa misma edición, Angola también tuvo su momento histórico. Proveniente de un país con una historia reciente de guerra civil, su clasificación fue una alegría nacional. Contra todo pronóstico, lograron empatar con México y con Irán, y se marcharon con la cabeza en alto. Aquellos jugadores fueron considerados símbolos de esperanza para una nación que necesitaba motivos para sonreír. Y en 2010, Eslovaquia vivió su primer mundial como nación independiente, tras la disolución de Checoslovaquia. Lo que parecía una aventura modesta se transformó en una historia memorable. Avanzaron hasta octavos de final, eliminando a la poderosa Italia. Fue una participación de ensueño que aún se recuerda como uno de los capítulos más brillantes de su historia futbolística. Más recientemente, en 2014, Bosnia y Herzegovina hizo su debut en Brasil. Un país joven, marcado por la guerra y la reconstrucción, finalmente alcanzó el sueño de jugar un mundial. Con figuras como Edin Dzeko y Miralem Pjanic, ofrecieron un fútbol valiente y ofensivo. Vencieron a Irán y se marcharon con orgullo, demostrando que el talento puede surgir incluso en medio de las dificultades. ¿Y cómo olvidar a Islandia, la pequeña nación que maravilló al mundo en 2018 con una población de poco más de 300.000 habitantes? Fue el país más pequeño en clasificar a un mundial. Su espíritu vikingo y su unión como equipo los convirtieron en favoritos del público. Aunque no superaron la fase de grupos, su gesta fue épica. Mostraron que el tamaño de un país no determina la grandeza de su corazón. Y por último, Cabo Verde, selección que se suma a este listado de selecciones debutantes. Claro está que aún pueden ser más. Si el vídeo te gustó, una suscripción me sería de mucha ayuda. Gracias por ver el vídeo.